Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a considerar los últimos versículos que hemos leído hace un momento, es decir, desde el versículo 30 hasta el versículo 35. Volvemos a leer estos versículos de Hechos capítulo 15, versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Recientemente, el físico y escritor que acaba de ganar el Pulitzer, que es uno de los grandes premios literarios, el Pulitzer de este año, que se llama Richard Powers, ha hecho esta declaración de la sociedad actual. Este hombre dice así: tenemos más miedo que nunca a la muerte. El desarrollo material que hemos alcanzado nos deja más insatisfechos que antes. Todos somos víctimas de una terrible sensación de soledad y alienación. Nuestra manera de vivir carece de sentido. Estas palabras de una persona tan eminente como Powers están en un contraste extraordinario con lo que justamente acabamos de leer que acontecía en la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Frente a este sentido de la vida, que no es sentido ninguno, frente a este miedo al futuro, mientras hay esta incertidumbre en el corazón de tantos y tantos de nuestros contemporáneos, ¿qué es lo que vemos en este retrato fiel de lo que fue la Iglesia primitiva? Las palabras que aquí leemos se repiten una y otra vez constantemente al referirse a la Iglesia. La Iglesia es un lugar, en contraste, en el que abunda el regocijo, el gozo, la alegría, el consuelo, la confirmación y la paz. Esto es justamente lo que hace el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ante un mundo de desesperación creciente, el Evangelio nos trae una forma de vida que tiene un nivel de aceptación extraordinario y que manifiesta la gloria de nuestro Señor Jesucristo entre todos aquellos que abrazan ese Evangelio. Y eso es lo que me gustaría que pudiéramos explorar en una tarde como esta, que pudiéramos ver realmente cómo es posible que existiera una sociedad, un lugar en el que se manifestara esa presencia de Dios, de tal manera que en vez de haber esa desesperación entre las gentes, se pusiera de manifiesto algo distinto. ¿De dónde viene una sociedad como esta? ¿Cómo podemos hablar de personas que tienen estas características? Este pasaje que hemos estado leyendo es sencillamente un ejemplo de muchos más que podríamos traer a colación. Muchos otros pasajes de la Escritura nos llaman la atención sobre esa sociedad tan distinta que era la sociedad cristiana. ¿Qué es lo que produce? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en una tarde como esta. ¿Qué es lo que produce ese gozo y esa consolación? ¿Qué es lo que hace que la Iglesia sea un lugar tan distinto, tan diferente a lo que puede traer este mundo? En esta sociedad, con estos grandes avances tecnológicos que podemos disfrutar y, sin embargo, encontramos en muchas de las personas que son representantes preclaros de la misma, que están trayendo ese testimonio de que realmente no hay sentido final a la existencia en lo que este mundo mismo puede ofrecer. Por tanto, ¿dónde está la fuente realmente de ese gozo y esa consolación? ¿Quieres tú encontrar gozo, consuelo, sentido en esta vida? ¿Dónde lo puedes hallar? El pasaje nos dice, en primer lugar, el lugar donde se produce ese gozo y ese consuelo de una manera eminente.
Dice que cuando ellos fueron enviados desde Jerusalén a Antioquía, precisamente para llevar esa carta que había sido escrita en ese consenso que se había alcanzado por la influencia del Espíritu Santo sobre lo que era realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiéndola leído, la cual se regocijaron por la consolación. Tenemos que llamar nuestra atención sobre el hecho de el lugar donde se produce ese regocijo y esa consolación. Ese lugar, notadlo bien, dice aquí la Escritura, es la congregación, es decir, la iglesia reunida, el lugar donde vamos a encontrar consuelo y bendición, gozo. Un gozo como no puede ofrecer este mundo es en la iglesia del Señor Jesucristo, en la iglesia congregada de nuestro Señor Jesucristo. Esta nota no debería sorprendernos, la encontramos constantemente en toda la Escritura. Podemos ir a muchos lugares de la misma, pero sin duda alguna el lugar al que siempre pensamos en ocasiones como esta sería el libro de los Salmos, el Salterio. Allí una y otra vez encontramos que esa fuente de bendición se encuentra en la congregación del pueblo de Dios. El autor, por ejemplo, del Salmo 42, en medio de esa profunda depresión espiritual que experimentaba, dice estas palabras, Salmo 42, versículo 4, «Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta». Y aquí es donde comienza él a recobrarse de esa depresión espiritual, en el hecho de que podía recordar esos tiempos de alabanza y de gozo que tenía en la casa de Dios, que tenía con el pueblo de Dios. O podemos pensar también en el Salmo 84. En el Salmo 84 se nos dice así: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán». Nuevamente vemos cómo hay esa fuerza única que no puede ser reemplazada en la misma presencia de Dios en su casa. O, sin duda alguna, el salmo en el que algunos de vosotros habréis estado pensando desde el primer momento sería el Salmo 122. El Salmo 122, un cántico gradual de David donde dice: «Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén». Yo me alegré con aquellos que me animaban y me exhortaban a ir a la presencia del Señor, a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque allí está la bendición de Dios con su pueblo de una manera incomparable. Ese es el lugar en el que encontramos consuelo y fortaleza para nuestra vida, cuando estamos no solamente de una manera individual en la presencia del Señor, sino cuando lo hacemos de una manera colectiva. ¿Acaso no fue esto lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice también Él: «Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos»? Y lo que nuestro Señor Jesucristo está remarcando es que su presencia comunitaria es una presencia especial. Podemos siempre afirmar que Dios está con nosotros en cualquier momento de la vida, cuando estamos solos, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, Él nunca nos abandona. Pero hay una bendición especial en la presencia del Señor, un consuelo y una fortaleza que se transmite en su propia presencia. Y eso es lo que nos está aquí reiterando una y otra vez el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquella iglesia primitiva, ¿por qué se caracterizaba? Se caracterizaba precisamente porque había esa bendición de Dios cuando ellos estaban siempre juntos. Si miráis
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el capítulo 2 se nos dice allí en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y perseveraban unánimes cada día. O la descripción que se hace también en el capítulo 4, cuando dice en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había esa bendición especial de Dios en esa congregación de los santos. Y aquí encontramos que es exactamente igual. Es cuando hay esa congregación de la Iglesia que hay una bendición especial, que hay tiempos de refrigerio de parte de Dios que vienen cuando estamos con el pueblo de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que mirar. Apreciamos estas cosas. Podemos recordar a algunos de nosotros, seguramente algunos de nosotros tenemos ya memoria de muchos años en los caminos del Señor y que podemos recordar esos tiempos de congregación con los hermanos durante tantos años, de poder estar juntos los unos y los otros y cómo Dios ha traído gran bendición a nuestra vida. Esto es lo que tenemos que atesorar, esto es lo que tenemos que darnos cuenta que es lo que Dios pide de nosotros, porque no hay bendición que pueda compararse con la que tenemos en la presencia de Dios como iglesia, como congregación. ¿O qué podemos pensar? Hemos pensado en lo que es el pasado, pero si miramos al futuro, cuando vemos esa imagen gloriosa en el libro de Apocalipsis de la iglesia, la imagen que allí se nos transmite es de una congregación. No hay una visión individual en el cielo, yo estaré, ¿no? Sino hay una visión en el cielo, nosotros estaremos juntos para siempre. La bendición de Dios es una bendición comunitaria. Lo pongo de otra manera, Dios es tan glorioso y tan excelso que serán necesarias una cantidad inmensa de generaciones que han vivido durante siglos de diversas culturas en este mundo para de alguna manera poder dar gloria a ese Dios. Eso es lo que será su presencia. Y por eso cada vez que estamos juntos tenemos que darnos cuenta que es un anticipo de ese momento en el que por toda la eternidad estaremos con la Iglesia del Señor Jesucristo dándole gloria a Él. Apreciamos este privilegio que se nos concede seguramente todos aquellos que por motivos de enfermedad, de soledad o de viaje son privados de una ocasión como esta. Pueden decir verdaderamente no hay nada como estar con el pueblo de Dios. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos que ver que hay bendición especial de parte del Señor, un gozo que solamente Él puede comunicarnos y que nos trae en la congregación del pueblo del Señor. Y por eso tenemos que animarnos cada vez que nos acercamos a un momento como este, un día como este, el Día del Señor. Tenemos que tener estos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué bien, si lo puedo poner así, qué alegría que se acerca este día de poder estar con mis hermanos, de poder edificarme en la palabra de Dios, de poder glorificar a Dios no solamente a manera individual, sino hacerlo de una manera colectiva con el resto de la Iglesia del Señor. Porque vemos que el texto aquí se nos está diciendo que esa carta es una carta que es transmitida a esa congregación. Reuniendo a la congregación, entregaron esa carta. Es en medio de ese lugar donde viene la bendición de parte de Dios. Por tanto, el lugar del gozo y de la fortaleza, del consuelo, está en la Iglesia del Dios vivo y verdadero, en medio del pueblo. El Señor habita en medio de las alabanzas de Israel. Apreciamos ese privilegio. Nos damos cuenta de que no hay nada que pueda compararse con dar culto a Dios conjuntamente con la Iglesia del Señor. Aprovechamos todas las oportunidades que se nos conceden en la providencia de Dios en un mundo como este, en el que gozamos aquí en un lugar como este de libertad para hacerlo sin ningún tipo de interferencia. Aprovechamos para hacerlo así. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Nuestras vidas son distintas, tienen esperanza porque hay un lugar en donde la encontramos.
Pero, en segundo lugar, notad que también aquí se nos habla de los medios por los que viene ese gozo y ese consuelo. ¿Cuáles son esos medios? Hemos de notarlos también. El texto nos invita a hacerlo de esta manera. Dice que cuando llegaron allí de vuelta a Antioquía, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Esa carta, sabéis, lo acabamos de leer, que forma parte de las Escrituras ahora. Es ese texto que hemos encontrado que fue consensuado, si lo puedo expresar así, en primer lugar en Jerusalén y después fue redactado por escrito y lo hemos estado leyendo. Ese texto es esa carta que está incorporada al libro de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 15. Y lo que nos está diciendo, por tanto, es que esa fuente de consuelo y de gozo se encuentra en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde nosotros vamos a encontrar esa forma de vida distinta. Es precisamente por lo que se nos enseña en las Escrituras que nosotros vamos a encontrar esa fuente de bendición de parte de Dios. Notad que la carta, habiendo sido leída, dice aquí, se regocijaron por la consolación. Vino un gozo. Este gozo del que habla la Escritura, lo hemos dicho aquí muchas veces, no es simplemente la alegría pasajera que tienen las personas muchas veces en esta vida. Dios es bueno para con todas sus criaturas y muchas veces llena nuestros corazones de alegría, como dice en el capítulo 14 también del libro de los Hechos Apóstoles, y Él hace cosas buenas en medio nuestro. Pero este gozo tiene que ver con la realidad misma de lo que está aquí escrito. El hecho de que hemos encontrado esa salvación en la persona del Señor Jesucristo por la pura gracia de Dios. Esto no puede ser quitado de nosotros. Esto es lo que aquí se nos está diciendo. En esta carta lo que está poniéndose de manifiesto es que todos aquellos que vayan enseñando otro evangelio que no sea la salvación por la pura gracia de Dios no cuentan con el favor divino. Pero si nosotros hemos abrazado ese evangelio, si podemos decir que somos de Cristo Jesús, entonces podemos estar persuadidos completamente del favor divino. ¿Acaso no trae eso regocijo a nuestros corazones? ¿Acaso puede haber algo que pueda traer mayor fortaleza a nuestra vida que saber que estamos en las manos de Dios en Cristo Jesús y que nada ni nadie nos podrá apartar de ese amor de Dios en Cristo Jesús? Y ahí la fortaleza de nuestra vida. Por eso constantemente se nos dice en las Escrituras mismas que tenemos que hacer del conocimiento y de la meditación de la palabra de Dios la manera fundamental en la que nosotros nos comportamos en este mundo. ¿Qué nos caracteriza? Recordáis, algunos de vosotros por lo menos, que el pueblo evangélico ha sido siempre conocido como el pueblo del libro, el pueblo del libro. Eso es realmente el lustre nuestro. Tenemos un libro que conocemos y que amamos. ¿Es eso así en nuestras vidas? ¿Te das tú cuenta de que en la Escritura misma tienes la fuente de gozo inagotable, de consuelo y fortaleza que Dios nos transmite? Eso es lo que constantemente se nos está diciendo. Podíamos multiplicar los textos que así nos lo dicen, pero puede bastarnos quizás con el comienzo del Salterio, que pone la nota con la que tiene que ser entendido el libro de los Salmos, que dice el Salterio al comienzo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cómo va a ser esto así? Es posible sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Notad lo que está diciendo aquí con toda claridad. Nos está diciendo que la diferencia final
en las personas tiene que ver con nuestra actitud hacia la palabra del Señor. ¿Es la palabra del Señor nuestra delicia o por el contrario vivimos sin su palabra? Nos damos cuenta de que es nuestra actitud hacia la Biblia lo que trae el consuelo y la fortaleza, lo que hace que nuestras vidas sean distintas. El consuelo, por tanto, está en las Escrituras. No te separes jamás de la lectura de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que puedes dejar de hacer en tu vida, pero no dejes en ningún momento de leer la palabra de Dios, de noche y de día. Mirarlo también en ese contexto que estamos diciendo de la congregación. ¿Habéis pensado, quizá alguno es la primera vez que se encuentre en un lugar como este o la primera vez que está escuchando algo como esto, ¿no? Una predicación como esta? ¿Qué se caracteriza a la Iglesia evangélica? La Iglesia evangélica, la centralidad es la lectura de la palabra de Dios. Leemos todo lo que podemos de la Biblia, no solamente un versículo, sino todo lo que podemos de la palabra de Dios, porque es el centro mismo de la congregación, porque es la palabra de Dios finalmente la que trae ese consuelo y esa exhortación a nuestra vida que nos hace bien. Los medios, dice aquí, que leyeron la carta y encontraron por el contenido de la misma ese gozo y esa consolación. Pero dice algo más. El siguiente versículo dice, y Judas y Silas les habían acompañado de la iglesia de Jerusalén. Hemos estado leyendo, eran personas principales allí en la iglesia. Como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Notad cómo habla de que también Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí, notadlo cuidadosamente, se está haciendo una diferencia entre la carta, que la carta se ha leído y se ha leído en un momento, podemos decir así, y algo más que se hace. No solamente leen, sino que exponen, explican, amplían el contenido de esa carta. Eso es lo que nosotros llamamos hoy la predicación de la palabra de Dios. Y es muy curioso que diga con abundancia de palabras. Esto es lo que dice aquí la Escritura. Nos está diciendo, por tanto, que ese consuelo, que también lo encuentran, porque dice Judas y Silas, como eran profetas, consolaron. Esa fortaleza, la palabra confirmar es fortalecer, lo encontraron en esa abundancia de palabras, lo encontraron en la predicación de la palabra de Dios. Por eso también es uno de los elementos distintivos de la fe evangélica, que no simplemente leemos la Escritura, lo hacemos por supuesto, y leemos todo lo que podemos, y ojalá pudiéramos leer mucho más. Lo que hacemos también es predicar, exponer la palabra de Dios, como dice aquí, de esta manera tan pictórica, con abundancia de palabras. Necesitamos la predicación de la palabra de Dios. Si queremos también tener ese consuelo y esa confirmación, nosotros también tenemos que ser personas que escuchemos la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que estar presentes en la predicación de la palabra de Dios. Tenemos que apreciar lo que significa oír la predicación de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, esa explicación, esa ampliación de ese significado que tiene la misma palabra de Dios. Somos conscientes de ese privilegio que se nos concede de encontrar consuelo y confirmación. Esto es lo que ha sido también nuestra propia historia. ¿Cuántas veces hemos estado desanimados? ¿Cuántas veces hemos estado en circunstancias difíciles cuando hemos escuchado la predicación de la palabra de Dios? Eso ha sido como un tónico, como un bálsamo. ¿Cuántas personas pueden testificar que ha sido por medio de la predicación de la palabra de Dios que han conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Tenemos, por tanto, que darnos cuenta que si queremos abundar en consuelo, si queremos ser fortalecidos en la fe, tenemos que escuchar la predicación de la palabra de Dios. Este es el medio que Dios usa.
hemos muchas veces usado esos términos, ¿no? Los medios de la gracia de Dios. ¿Cómo viene Dios a nosotros? Dios viene por medio de su palabra. Dios viene a nosotros por abundancia de palabras. Esto no puede sorprendernos porque nuestro Señor Jesucristo es la palabra encarnada. Porque nuestro Señor Jesucristo, si miráis su ministerio, es un ministerio en el que hubo una abundancia de palabra de su parte. Y eso es lo que a nosotros también se nos está diciendo. Apreciamos la predicación de la palabra de Dios. Realmente tenemos un lugar en nuestra vida para escuchar regularmente la palabra de Dios. Esto es lo que se requiere de nosotros. Cuando no escuchamos la predicación de la palabra de Dios, echamos de menos lo que esto significa. Damos gracias a Dios que en los días en los que estamos viviendo tenemos tantas maneras de poder acercarnos a esta predicación de la palabra de Dios. Damos gracias por un lugar en el que podemos acercarnos con libertad y familiaridad para escuchar esta palabra de Dios. Se nos está diciendo aquí que ese es el medio para tu consuelo y para tu confirmación, la abundancia de las palabras. Y pedimos, y esto es algo tremendamente práctico, pedimos a Dios que levante predicadores en medio nuestro. En nuestras oraciones pedimos por predicadores, pedimos que Dios levante personas como Judas y Silas, personas que vayan a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay lugar para pedir por este tipo de dones en la Iglesia, personas que traigan la palabra de Dios, que nos expongan la palabra de Dios. Es una necesidad en nuestros días. Es algo que tiene que tener un lugar fundamental en nuestras oraciones. Lo tiene en las tuyas. Pero finalmente se nos dice algo más aquí. No solamente se nos está hablando del lugar, del consuelo y del gozo, no solamente se nos está hablando de los medios del consuelo y del gozo, sino que fundamentalmente y finalmente se nos está diciendo en qué consiste ese gozo, cuál es el mensaje que trae ese regocijo y esa consolación. Porque la Iglesia puede disfrutar de gozo y consuelo y fortaleza frente a un mundo que no lo tiene. ¿Qué es exactamente lo que hace la diferencia? Eso es justamente lo que nos está indicando el final del texto. Está diciendo allí que aquellos hombres que habían acompañado esta carta con su presencia personal, nos está hablando de la importancia que tiene la palabra de Dios y la presencia personal de las personas, que la Iglesia realmente tiene que ver con personas, y esto ya hemos estado hablando anteriormente en otros momentos de este pasaje de Hechos 15, dice que pasado algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas, dice, le pareció bien el quedarse allí. Ese nombre os tiene que sonar porque es el que se le llama también Silvano en las epístolas del apóstol Pablo. Se convirtió en un predicador que acompañó constantemente al apóstol Pablo a partir de este momento. Pero ¿qué dice? Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Nos está diciendo aquí algo que es muy interesante. Podemos ponerlo de esta manera, podemos entenderlo de esta manera. Nos está hablando, ¿no?, de cómo leían la epístola, nos está hablando de cómo predicaban, cómo exponían la epístola. Pero, ¿qué es lo que más hay que hacer? Lo que hay que hacer es seguir abundando en esto mismo. Dice, continuar en Antioquía enseñando la palabra de Dios. El camino hacia adelante es enseñando la palabra de Dios. Lo que nos va a caracterizar es que vamos a seguir enseñando la palabra del Señor. Pero dice algo fundamental aquí y que podemos pasar por alto porque lo oímos constantemente, pero es la clave de todo: anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. La manera en que nosotros venimos a ser personas con esperanza en un mundo desesperado, la manera en la que nosotros somos distintos, en la manera en que enfocamos la vida en este mundo a la luz del venidero, porque sabemos lo que nos viene de parte de Dios en Cristo Jesús, está en esa palabra, la palabra Evangelio.
Esa palabra evangelio es la palabra más preciosa que podéis encontrar en todas las Escrituras. Literalmente es una palabra que significa buenas noticias. Las buenas noticias que Dios ha traído a este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se llaman buenas noticias? Se llaman buenas noticias porque por naturaleza solamente tenemos malas noticias acerca de nosotros mismos. Por naturaleza hay malas noticias para ti. Estamos en pecado. Hemos roto la ley de Dios, somos culpables delante de Dios, somos rebeldes, estamos extraviados. Nuestra vida es una vida sin Dios y sin esperanza. Ese es el testimonio constante que tiene la humanidad. Esa es la realidad. En ti hay malas noticias. En ti mismo no puedes sino obtener malas noticias. Lo que trae el Evangelio es precisamente esa buena noticia de salvación que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. El hecho de que aunque nosotros estamos perdidos y no podemos salvarnos a nosotros mismos, Dios en su bondad y en su misericordia ha enviado a un Salvador en la persona de Cristo Jesús para que tú, a pesar de que no puedes hacer nada para salvarte, te puedas salvar por la persona del Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Ese es realmente el mensaje de la Iglesia que trae regocijo y consuelo a nuestra vida. Esto es lo que aquí se estaba dirimiendo en Jerusalén. Este es el mensaje que estaba siendo puesto en cuestión. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por lo que nosotros podamos hacer para con Dios, aunque sea por medio de ritos que Dios mismo hubiera instituido en la época de Moisés, es decir, por él mismo. Recordad que esta controversia es realmente una controversia muy profunda. Podemos simplemente verlo de una manera muy superficial. Yo lo veo tan claro. ¿Cómo pudieron pasar tanto tiempo discutiendo estas cosas? Pero cuidado, no seas tan superficial. Tuvieron que pasar tiempo porque de lo que se está hablando no es de una religión falsa. Se está hablando de lo mismo que dijo Moisés. Pero lo que dijo Moisés ha de ser entendido como un camino de salvación en sí mismo, un rito que yo cumplo para ser salvo, o Dios ahora me salva en la persona de Cristo Jesús. Esto es lo que aquí se estaba dirimiendo. Y la conclusión que trae gozo y consuelo a sus vidas es lo que se enseña en el versículo 11 del capítulo 15. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La salvación no viene por lo que yo pueda contribuir a mi propia salvación. No viene porque yo pongo de mi parte y Dios pone de la suya y entre los dos nos salvamos. Eso es lo que enseñan todas las religiones de este mundo, con diversos enfoques, de diversas maneras, con diferentes caminos, pero todas las religiones de este mundo te dicen: tú tienes que hacer algo para salvarte. En esto se unen todas ellas. Ellas te dicen: si haces esto, encontrarás la bendición de Dios. Pero ¿qué es lo que enseña el Evangelio? Solo Dios nos salva. Solo Dios nos puede salvar. Y Dios nos salva por gracia. Es decir, no nos salva porque nosotros hayamos buscado a Dios, sino porque Él nos ha buscado a nosotros primero. Nosotros, dice el apóstol Juan, amamos a Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que otros? No, dice Juan, porque Él nos amó a nosotros primero. Dios ha puesto en marcha la salvación. La iniciativa de la salvación es divina. Si tú eres, lo pongo de esta otra manera, si tú eres cristiano en esta tarde, no es porque seas más listo o mejor persona que los que están ahí fuera. No, es por la gracia. Porque Él ha querido salvarte a ti. Porque Él ha tomado la iniciativa de enviar a Cristo Jesús para salvarte a ti. Eso es la gracia. Y la gracia también significa que la salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios. No solamente es que nosotros no le habríamos buscado si Él no nos hubiera buscado a nosotros primero, sino que Dios nos ha buscado no porque nosotros seamos dignos de la salvación, sino porque Él es un Dios de amor y de misericordia, porque su naturaleza es tal que quiere mostrar la excelencia
de su amor, de su compasión y clemencia para con los pecadores. Por tanto, la gracia es el mensaje que trae ese consuelo y ese regocijo. Y podemos pensar, si nos damos cuenta de ese mensaje, ¿por qué esto es así? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué no iba a ser cierto lo que dice este hombre, ya mencionado, Richard Powers, y tantos a lo largo de la historia de la Iglesia? ¿Por qué no va a tener el hombre moderno miedo a la hora de la muerte? ¿Por qué no va a tener miedo? ¿Por qué va a encontrar sentido en esta vida, finalmente? ¿Por qué va a no tener soledad y un sentido de estar lejos de todo, de ser un extraño en este mundo? ¿Por qué no? ¿O por qué nosotros sí tenemos sentido en esta vida? ¿Por qué nosotros sí tenemos gozo y esperanza? Es por el Evangelio. Es porque es algo que está fuera totalmente de nosotros, que no depende de nosotros. Si el Evangelio dependiera de nosotros, si la salvación dependiera de nosotros, entonces, ¿cómo podríamos regocijarnos? ¿Cómo podríamos tener tiempos de consuelo y de fortaleza en todo momento y ocasión de nuestra vida? ¿Acaso nosotros mismos no podríamos estropearlo todo? ¿No es esa la imagen que experimentamos conforme vamos creciendo en la vida cristiana? Si dependiera de mí, con mi fragilidad, con mi debilidad, yo estoy seguro, cada día más, que lo echaría a perder todo. ¿Cómo puedo tener consuelo en esta vida? Fortaleza, si depende de mí, finalmente. La razón por la cual la Iglesia puede regocijarse, consolarse y fortalecerse es porque todo depende de Él. Porque todo depende de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y Él ha dicho que ni nos va a dejar ni nos va a abandonar. Aquel que ha comenzado la buena obra en nuestra vida la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es ese consuelo que trae el Evangelio a esta vida y para la venidera lo que hace la diferencia entre la Iglesia y aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. ¿Dónde estás tú? ¿Quieres encontrar este consuelo? ¿Quieres encontrar este regocijo? ¿Quieres encontrar fortaleza en esta vida y afrontar también con paz a la hora de la muerte? ¿Dónde lo vas a encontrar? Acude a Cristo Jesús. Quien quiera que seas, acude a Cristo Jesús y dile: Señor, sálvame también a mí. Yo soy un pobre pecador. En mí no hay esperanza. En mí no hay sentido. Yo estoy perdido. Pero tú precisamente has venido a salvar a pecadores como yo. Has venido a traer bendición a la vida de todos aquellos que acuden a ti por medio de Cristo Jesús. Ahí es, por tanto, donde se encuentra la fuente del gozo y del consuelo. En ese Evangelio que podemos escuchar conjuntamente, en ese Evangelio que se nos explica constantemente a nosotros, en este lugar en el que nos congregamos y por el cual damos gracias a Dios, porque aquí es donde Dios manifiesta una presencia especial en medio de las alabanzas de su pueblo, hasta ese día en el que tú y yo seamos trasladados a esa otra iglesia, esa iglesia triunfante, pero que continúa congregada para siempre, alabando a Dios en Cristo Jesús. Que así sea, todos nosotros. Amén.